Esto es Imagen Empresarial y esta mañana, como le decía, estoy transmitiendo desde el piso 29 de la Torre Mayor en las oficinas centrales de Deloitte, Spanish Latin America. Y esta mañana está con nosotros Ricardo González Horta, o más bien él me invitó, socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, mi estimado Rodrigo, y como siempre un placer estar aquí contigo. Oye, pues decíamos ahorita que eres la persona más solicitada porque el tema que tenemos es, pues con este cambio en las políticas aduaneras y fiscales de Estados Unidos, pues obviamente hay muchísimas preguntas, ¿no? En términos de cómo se está configurando esto, sobre todo porque una parte son los impuestos arancelarios como tal y otro, pues lo que había prometido Donald Trump, que va a subir los aranceles y les va a compensar a las empresas con una reducción de impuestos. Pero hasta ahora no he visto tanto exactamente cómo estaría aterrizando. Obviamente todas las empresas le dicen, oye, nos vas a generar inflación, ¿no? O una parte de ellas al menos. Claro, sí hay una serie de medidas muy importantes, como tú dices, una parte de las medidas son arancelarias y ahorita podemos profundizar en ello, pero hay otro conjunto de medidas fiscales que son muy relevantes y que también pueden afectar significativamente la forma en que hacemos negocios con Estados Unidos o la forma en la que el mundo hace negocios con Estados Unidos. De hecho, de un primer análisis muy general del tema, creo que podemos decir que este famoso orden económico mundial está siendo afectado, particularmente el orden comercial mundial. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hubo una serie de instituciones que se crearon precisamente para fomentar el comercio global. Al amparo de los acuerdos de Bretton Woods se creó el Fondo Monetario Internacional, luego se creó el Banco Mundial, más adelante la Organización Mundial de Comercio y por ahí de 85 el GATT. Y todos estos acuerdos que eran muy relevantes para apoyar a los países en desarrollo, para crecer las economías, pues están siendo afectados con estas medidas. Y como te decía, estas medidas incluyen medidas arancelarias que son muy importantes, pero también hay un conjunto de medidas fiscales que pueden tener un impacto significativo en todo lo que estamos viendo. Por ejemplo, hay un anuncio de parte del gobierno de los Estados Unidos de disminuir la tasa del impuesto sobre la renta del 21 al 15%. Esta medida requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos, pero aún así es una medida relevante porque pondría la tasa del impuesto sobre la renta de los Estados Unidos en un nivel sumamente competitivo y atractivo. Por otro lado, hay un comentario también del gobierno de los Estados Unidos de permitir la deducibilidad de los intereses por préstamos, pero para adquirir únicamente automóviles hechos en Estados Unidos. Y esto, en el fondo, también es muy relevante porque casi el 85% de los vehículos que se compran en Estados Unidos son vehículos que están financiados. Entonces tú imagínate el impacto en la decisión del consumidor de decir, si compro un vehículo que tiene la etiqueta hecha en Estados Unidos, tendríamos que ver qué significa hecha en Estados Unidos, porque Claro. es imposible que todo esté hecho en Estados Exacto. Unidos. Sí, en una de esas hasta puede, o sea, digamos, hoy los vehículos, una parte de ellos, porque importan de todo el mundo, pues están hechos en la región Norteamérica. Otros, obviamente, incluso en China, todavía, ¿no? Compañías como Tesla, por ejemplo, pues importan del modelo Y, lo producen en Shanghai principalmente. Y entonces, y por eso también todo el estrés del sector automotriz en entender exactamente cómo quedan las reglas, para ver cómo acomodan sus capacidades de producción en el mundo, obviamente en la región Norteamérica y en Estados Unidos. Y esa es la gran incertidumbre que hoy tienen. Claro, entonces le sumamos al tema arancelario el tema fiscal, y si el consumidor tiene un incentivo de comprar un vehículo hecho en Estados Unidos porque los intereses son deducibles, los intereses de los préstamos para adquirir el vehículo, entonces el impacto puede ser muy significativo Claro, para la industria automotriz. y algo adicional, pues yo no veo quién compraría un coche al contado. O sea, del 85 Claro. que se da financiamiento, el 15 que falta, pues diría, oye, ¿por qué lo estoy comprando al contado? Digo, habría que ver el costo del financiamiento, pero allá las tasas son mucho más competitivas. Y si lo que buscan es desplazar más unidades, más la deducibilidad, pues ya te sale positivo. Claro, claro. Y más o menos el consumidor americano, del gasto que realiza mensualmente, entre el 15 y 17% son gastos relacionados con transporte, y de esa parte una parte muy importante son los intereses pagados por la adquisición de vehículos. Entonces el incentivo fiscal sí sería muy grande y obviamente las empresas armadoras pues tomarían en cuenta esto para decidir dónde Sí. invertir. Y luego, aparte de estas medidas, vienen otras que son muy relevantes, que son, en primer lugar, el desconocimiento de ciertos acuerdos de parte del gobierno de los Estados Unidos, acuerdos que se habían tomado al amparo de la OCDE, donde aproximadamente 140 países se habían sumado, y donde el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, no estoy de acuerdo con estos acuerdos que habíamos tomado originalmente, y esto también, y ahorita si quieres profundizamos, pero esto también puede tener un impacto importante en la competitividad favorable de las empresas que tienen casa matriz en Estados Unidos, pero en la falta de competitividad para el resto del mundo. Entonces, la suma de todos estos rompecabezas lo que hace es un ambiente sumamente complejo, un ambiente de incertidumbre, y que hace que cada empresa, caso por caso, tenga que hacer un análisis detallado
de qué hacer ante todo este conjunto de medidas en las decisiones hacia adelante. Claro, y eso habría que sumar, pues por ejemplo, en el caso de México, en este tema que tiene emplazado él para el 2 de abril, en donde dice voy a anunciar acciones recíprocas de comercio, si Europa nos cobra arancel en tal, pues yo, o bueno, Estados Unidos también. Y en el caso de México, pues lo que ha hecho la presidenta Sheinbaum es, pues no hay preocupación, porque nosotros estamos en la región Norteamérica y no le cobramos ningún arancel a Estados Unidos, entonces ya estamos. Pero claramente hay una visión del IVA, ¿no? Ellos lo están empezando a considerar como un impuesto y eso no está del todo claro. Porque podría complicarlo, ¿no? Depende de la interpretación fiscal que le den. No, y tocas un muy buen punto. Precisamente en este decreto ejecutivo donde se señala el desconocimiento de los acuerdos de la OCDE, también hay un mandato de parte del presidente para llevar a cabo un análisis de todos los impuestos que pudieran estar afectando negativamente a los exportadores americanos. Y curiosamente un impuesto que nunca había sido cuestionado como un impuesto arancelario es el impuesto al valor agregado. Prácticamente la mayoría de los países del mundo, probablemente excepto Estados Unidos, tienen impuesto al valor agregado. Pero este decreto ejecutivo señala, necesita un análisis del impuesto al valor agregado y si esto de alguna manera está implicando una especie de discriminación para los exportadores americanos. Entonces tú imagínate el impacto en caso de que hubiera una conclusión de que efectivamente el IVA es un impuesto que afecta a los exportadores americanos. Ese es el segundo impuesto o probablemente el primer impuesto que genera mayor recaudación a todos los países. Entonces pondría al mundo patas para arriba en términos recaudatorios. Sí, ahora no recuerdo de memoria, pero acaba de dar a conocer el SAT los datos de la recaudación, me parece, el mes de febrero, y obviamente el IVA pues es el principal componente, luego el impuesto sobre la renta, pero es un asunto delicado. Ahora, lo voy a decir de broma, pero entonces tendrá que analizar, porque allá el IVA, el VAT, ¿no? Como le conocen, pues te lo cobran a nivel estatal, se define por estado. Entonces le va a tener que poner arancel a lo de California, Texas, ¿no? Dependiendo, claro. ¿No? Tendrá que haber una competitividad fiscal, no me refiero por es el federalismo estadounidense, pero se vuelve un poco absurda esta discusión y de repente el rompecabezas como que no tiene una cuadratura perfecta, ¿no? Es decir, parece que las piezas no necesariamente encajan y son varios rompecabezas diferentes y no sabemos si esto va a funcionar. Claro, y generalmente los países habían tenido cierta autonomía en determinar sus impuestos y ahora resulta que con motivos de comercio incluso la imposición de ciertos impuestos locales ahora es cuestionada. Y el imponer estos impuestos que generan recaudación podría generar ciertas represalias de parte del gobierno de los Estados Unidos en el comercio mundial. Entonces, la verdad es que está muy interesante porque son muchas piezas moviéndose al mismo tiempo y de alguna manera se están fragmentando muchos acuerdos globales, tanto fiscales como arancelarios, que nos van a llevar a un mundo mucho más complejo hacia adelante. Claro, y además hay que entender también, por ejemplo, si en las reglas de la región TEMEC, yo sigo pensando, al menos viendo las declaraciones que han hecho el secretario de Comercio, el secretario del Tesoro, el asesor económico, pues que la región México, Estados Unidos y Canadá estaría, digamos, operando todavía. Hay que entender pues lo que exportamos a Estados Unidos y lo que exporta a Canadá bajo la nación más favorecida, que era, ahora que hablabas del consenso Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, pues era la respuesta, digamos, para lograr que economías que no habían tenido desarrollo bajo los esquemas de nación más favorecida pudieran desarrollar sus economías y ese era el objetivo, porque obviamente el mundo se dio cuenta después de la Segunda Guerra Mundial que la prosperidad compartida contribuía más a un mayor crecimiento de todos porque tienen mejores mercados de exportación, etcétera, pero sobre todo también a la paz. Y ese orden pues está cambiando y nos asoma un mundo pues muy de la digamos pues de entreguerras, si lo queremos ver así, en un esquema y unas relaciones mucho más mercantilistas, que pues ya sabemos las lecciones del siglo XX, que obviamente como Donald Trump pues como que no leyó muchos libros, o sea, a lo mejor puede ser un buen negociador y eso, ha sido un tipo bastante hábil con buenos instintos políticos, pero pues el mundo funciona como funciona, quizás habría cosas que se pueden corregir, pero hay una razón histórica al respecto, ¿no? Y eso, pues, es lo que hoy está cambiando y significa un desafío para las empresas. Pero bueno, ya habla mucho, estimado Ricardo, tengo que hacer un corte, pero regresando platicamos, pues, cuáles son las implicaciones, digamos, de las empresas que operan en México y en América Latina de cara a estas nuevas reglas, cómo navegar estos tiempos. Sé que no tienen la respuesta, si no, pues ya te hacemos
presidente Ricardo 2000, pues, estaríamos ya, pero más bien vamos abundando en estos temas. Minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana estoy transmitiendo desde las oficinas centrales en Deloitte. Está conmigo en esta transmisión Ricardo González Horta, socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Spanish Latin America, y estamos conversando esta mañana acerca pues de la definición de políticas aduaneras y fiscales de Estados Unidos y el impacto en el sector empresarial. Y agregaría, Ricardo, en todo este análisis que nos has planteado, que además va a ser interesante. Yo sí estoy seguro que si el TEMEC se mantiene, que hay una buena oportunidad de que así sea, pues en la negociación seguramente nos van a pedir que hagamos algo al respecto de la reforma del Poder Judicial, porque obviamente la incertidumbre que hoy tienen las empresas que operan en la región TEMEC estadounidense en México, pues es uno de los puntos importantes y lo han levantado en Washington. Es decir, no, como que México piensa que si nadie me ve, no va a pasar. Seguramente eso va a generar un impacto. Y me hace pensar sobre todo con el efecto fiscal además. Pues muchas empresas a lo mejor dicen, depende qué se configura, pues no sabemos ni muchas cosas que ahorita ya planteabas, pero pues muchas empresas, digamos, que están en México, Estados Unidos y Canadá, pues una de esas grandes, me refiero, dicen, oye, pues yo mejor voy y me consolido en Delaware o en Texas o en algún lugar, porque tengo más seguridad jurídica, tengo menos impuestos, y pues de todos modos le puedo vender a México en las reglas TEMEC, porque teóricamente eso va a seguir ocurriendo, dependiendo, ¿no? No sabemos, pero hay un montón de factores allá afuera. Sí, claro, yo creo que lo que está sucediendo puede muy bien ser un preludio de la renegociación del TEMEC. Es decir, toda esta presión que estamos recibiendo es, una vez que nos sentemos a la mesa, todas las preocupaciones que te he manifestado quiero que queden por escrito, y si realmente quiero que hagas una actividad importante en contra de la exportación del fentanilo, si quiero que disminuyas la migración ilegal, si quiero que tus productos no tengan productos chinos. Yo creo que todo esto es un preludio de lo que estamos viendo, donde el gobierno de Estados Unidos va a decir, todos estos temas que me preocupan tienen que estar incorporados en el TEMEC. Y seguramente uno de los temas que tendrán que incorporarse en el TEMEC es la reforma judicial. Creo que difícilmente va a poder cambiar la negociación del TEMEC la reforma judicial, pero sí va a establecer reglas muy claras de cómo proteger al inversionista americano respecto de lo que está haciendo en México. Entonces, a mí me parece que tienes toda la razón, va a haber presión continua. Por eso veo difícil que en este momento el gobierno de Estados Unidos decida ampliar a perpetuidad estos beneficios, sino nos va a traer paso a pasito para la hora que nos sentemos en el TEMEC, que estén todas las preocupaciones sobre la mesa, que se incorporen, se atiendan, y entonces ahora sí nos dan a largo plazo todo este conjunto de beneficios. Y fíjate que bien señalabas que es muy importante que en esta última suspensión, más o menos se estima que el 50% de lo que exporta México a Estados Unidos hoy no reclama los beneficios del TEMEC. O sea, sí es una cantidad muy importante. Sí. De repente nos presentamos como ganadores de este primer round, pero la verdad es que el 50% de los productos que se exportan a Estados Unidos no están pudiendo ser beneficiarios de esta suspensión. Y entonces ahora sí las empresas están llevando a cabo una serie de análisis para ver qué hago si estoy en ese supuesto. Hemos estado platicando con muchas empresas. Hay algunas que tienen una solución relativamente fácil, que es simplemente ver si cumplen con el origen. Ajá. Porque en el pasado muchas empresas decidían no aplicar por los beneficios del TEMEC, porque entre pagar 2.5% y meterte en todos los temas administrativos, mejor pagabas el 2.5% de nación más favorecida. Pero ahora que el arancel es 25%, pues sí va a haber muchas empresas que van a decir, voy a revisar con calma si puedo cumplir con las reglas de origen, y si cumplo con las reglas de origen, entonces ya me beneficio del TEMEC. Pero habrá todavía una parte que, una vez hecho ese análisis, no se beneficiarán del TEMEC. Entonces creo que para ellos hay muchas alternativas que deberían de analizar. Por ejemplo, desde el punto de vista de la legislación aduanera americana, hay posibilidades de disminuir el valor al que se exportan los bienes de México a Estados Unidos. Nuevamente, en el pasado no nos importaba qué valor le poníamos a la exportación porque no tenía un impacto arancelario, pero hoy que hay un impacto arancelario significativo, entonces sí es bueno ver las letras chiquitas de la legislación americana, porque sí prevén diferentes alternativas para disminuir el valor, y obviamente si disminuimos el valor de exportación, pues disminuiremos el impacto de los aranceles. Y hay otro conjunto de empresas que también están viendo, si no cumplen con el origen, cómo cumplir, porque de repente es marginalmente la razón por la cual no cumplen con el origen, particularmente en el sector automotriz, donde es muy estricta la regla de origen, donde está alrededor del 75% en unos casos, 70% en otros, pero hay una parte del sector automotriz que no cumple con la regla de origen. Y de repente esto puede beneficiar al país, sí, porque lo que vamos a hacer es traer más proveeduría nacional,
para cumplir con la regla de origen y beneficiarnos. Entonces hay muchas pequeñas cosas que creo que incluso las empresas que hoy no cumplen con estos requisitos pueden hacer para minimizar el impacto de los aranceles. Y habrá otros casos donde la imposición de aranceles a ciertos competidores pues simplemente nos pondrá en igualdad de circunstancia. Es decir, si ya se impusieron aranceles del 20% a los productos chinos y a México le ponen aranceles del 25%, pues de repente eso no se equilibra y desafortunadamente hay quien paga es el consumidor, porque si los productos disponibles, los únicos productos disponibles son en la mayoría provenientes de México o provenientes de China, pues no pasa nada, nada más que se impacta el precio y quien paga es el consumidor. Sí, eso es bien importante. Por ejemplo, desde mayo del año pasado, cuando todavía en el gobierno de Biden anunciaron un arancel de 50% a los paneles solares de China, y China tiene una participación de mercado global en ello del 80%, pues me hacía pensar esto que estás diciendo. Hay una enorme oportunidad para que jugadores en México puedan centrarse en la fabricación de paneles solares, porque hoy pues se han encarecido, eso ya es un hecho, 50% en Estados Unidos, y te acordarás que en la primera década de este siglo empezó a haber mucha relocalización de Europa a México en paneles solares, luego entraron los chinos con toda su fuerza y aquello desapareció, y otra vez esto se vuelve a materializar. Hoy no, necesariamente porque no sabemos exactamente cómo va a quedar esto, pero es una buena posibilidad. Y la otra es que si Estados Unidos se pelea con Europa, pues en las definiciones que tienen que hacer, por ejemplo, la manufactura en general, ¿no? Hay muchas empresas muy grandes, pero pensemos en el sector automotriz, pues un Volkswagen o BMW, etcétera, pues van a decir cómo reparto la producción todavía más en la región Norteamérica, en la planta de Puebla, en Tennessee, tienen una en Carolina del Sur, me refiero a Volkswagen, ahora no me acuerdo la que tiene BMW, pero tiene una grande también en estos estados republicanos, que tienen buena estructura de costos también, y ahí, bueno, pues puede haber toda una reconfiguración que finalmente pudiera dejar a México bien posicionado, pero todavía está muy revuelto, ¿no? Claro. ¿Cuál dirías tú que es cuando llegan las empresas contigo, cuál es el paso uno? Digamos, analizar lo que decías en términos de qué cumple con la región Norteamérica o con el TEMEC y qué estás exportando bajo ¿cuál sería tu recomendación? Sí, en realidad el análisis relativamente, bueno, es complejo en la práctica, pues los pasos son sencillos. Lo primero que hay que ver es, uno, si cumples con la regla de origen. Y si cumples con la regla de origen, documentarla. Hay muchas empresas que en el pasado reclamaban origen, pero la verdad es que al gobierno de Estados Unidos no le importaba si era originario o no, porque el arancel alternativo era 2.5. Sí. Hoy la autoridad aduanera de Estados Unidos sí va a revisar si efectivamente estás cumpliendo con el origen. Entonces, incluso aquellos que están en una situación relativamente cómoda, van a tener que revisar si cumplen adecuadamente con el origen y documentarlo. Porque el propio TEMEC prevé la posibilidad de que la autoridad aduanera americana, como la mexicana, puedan revisar en la planta productiva si estás cumpliendo con la regla de origen. Entonces, paso uno, si cumples con la regla de origen, asegura que lo tienes bien documentado. Paso dos, si no sabías si cumplías con la regla de origen, pues revisar tu proceso productivo para poder determinar si cumples con el origen y reclamar los aranceles. Y el paso 3 es donde vuelve más complejo, que es hoy no cumples con el origen establecido en TEMEC, y entonces en el corto plazo haces ciertas cosas como ver si puedes bajar el valor de la mercancía en la exportación a Estados Unidos, que sea alternativas legales. Paso 2, ver si tu producto tiene componentes americanos, porque la propia legislación americana dice, bueno, si yo te mandé un componente que estaba hecho en Estados Unidos y se transforma en México, cuando regresa nuevamente a Estados Unidos, el componente americano no causa impuestos. Entonces tienes que revisar si tiene componente americano y ahí te quitas una parte del efecto arancelario. Y luego a partir de ahí los casos se vuelven más complejos porque es ¿qué hago para reestructurarme, para realmente cumplir con el origen y beneficiarme del TEMEC? Y en el caso muy extremo, que esperemos que no sea el de muchas empresas, es cómo relocalizo mi empresa en Estados Unidos, porque así me quito el dolor de cabeza a largo plazo, además de que gozo de una serie de incentivos fiscales que probablemente se aprueben por el Congreso de Estados Unidos en ese país. Entonces, creo que hay un plan muy estructurado que pueden hacer las empresas para realmente ver en el corto, mediano y largo plazo qué hacen, para beneficiarse, asumiendo que el gobierno de Estados Unidos respeta que los productos originarios no pagan arancel. Si de repente la conclusión es que van a pagar arancel, pues todos los pasos estos los tiramos a la basura. Exacto. Y ese es el desafío. Y agregaría que previsiblemente va a haber mucha fricción logística, porque todas estas tareas que tendrá que hacer ahora la autoridad aduanera de los Estados Unidos, pues no están preparados para hacer toda esta medición. Y eso
¿qué va a hacer? Pues va a ser más lento el tránsito de mercancías, porque ahora se les multiplicó el trabajo por 15, y en lo que contratan el número de los especialistas, etcétera, para que eso pueda ocurrir, va a haber mucha disrupción también en la fricción de la cadena de valor, y eso hay que anticiparlo en cualquier escenario, y como dices, y luego entender el ciclo económico, ¿no? Porque si esto le genera una recesión a Estados Unidos, porque es un choque muy fuerte, pues hay que ponerlo en el panorama de la proyección de ventas 2020, pero hoy por hoy pues esto está muy complicado, pero creo que es importante ver lo que sí podemos ver, y es estos pasos que has mencionado que son significativos, y bueno, entender que estamos en un escenario muy desafiante. Ricardo, muchísimas gracias. Encantado, como siempre, mi estimado Rodrigo. Un gusto. Ahí escuchamos a Ricardo González Horta, el socio director de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Spanish Latin America, con puntos muy concretos de cómo navegar, entendiendo que, como decía Ricardo, bueno, si nos aplican Arancel, pues tiramos toda la basura, pero no creo. Pero bueno, pues en eso estamos. Muy bien, gracias. Gracias.